Hola, os voy a explicar un poquito las páginas que os he mandado para esta semana, que son la 172, 173 y 174. En la 172 lo primero que nos vamos a encontrar es el concepto de equilibrio. Equilibrio es cuando no hay ningún cambio. Por ejemplo, cuando un objeto está quieto, en reposo, ¿vale? Si está en reposo, todo el mundo entiende que no hay cambios en él. Pero también es en equilibrio cuando se mueve a una velocidad constante. Si no cambiamos la velocidad, el objeto tampoco está cambiando. Si no cambia, está en equilibrio. Distinto sería si lo acelerásemos o desacelerásemos, ¿vale? Y para que haya equilibrio, la otra cosa que tiene que ocurrir es que no haya deformaciones. Porque en el momento en el que hay deformaciones, no está en equilibrio. Las deformaciones es, por ejemplo, cuando apretamos un muelle, cuando deformamos una plastilina. Vale, normalmente cuando hablamos de reposo o velocidad constante son de objetos que no se pueden deformar. Y cuando hablamos de deformaciones, lo veremos más adelante, es objetos que se llaman plásticos. Vale, cuando quiero sacar a un objeto del equilibrio, lo que tengo que hacer es una interacción. Esa interacción me va a hacer dos cosas. Una, que un objeto que está en reposo se mueva, movimiento, que un objeto que está a velocidad constante cambie su velocidad, es decir, que acelere o desacelerar. Y cuando hablamos de esos objetos plásticos, que se deforme. En el momento en el que ocurre alguna de estas tres cosas, nosotros podemos saber que ha ocurrido una interacción. Respecto a las interacciones, hay dos tipos de actuar las interacciones. Uno es a distancia y otro es a contacto. A distancia es muy fácil de ver. Un muelle y otro muelle. Fijaros, yo los separo, los dejo a una distancia, a ver si se ve así y se juntan solos, ¿vale? Eso es una interacción a distancia. Voy a volverlos a separar y veis que, aunque no se tocan, se atraen uno al otro, ¿vale? Eso es a distancia. Y por contacto sería cuando yo los tengo que tocar, ¿vale? Para que se deslicen. Fuerzas a distancia, tenemos la que acabamos de ver, que son los imanes. Mira, las tenemos aquí en el libro. Tenemos a distancia la que acabamos de ver, que son los imanes. Las fuerzas nucleares, ¿os acordáis cuando habíamos visto que los átomos están formados por electrones, neutrones y protones? Bueno, pues las que mantienen los protones y los neutrones unidas en el núcleo. También vamos a tener las electrostáticas, como los rayos y demás, y el peso. El peso es la fuerza gravitatoria, la fuerza con la que nos atrae la Tierra. Y nos lo hace a distancia, no hace falta que nos toque. Cuando saltamos tira de nosotros para abajo y no estamos en contacto con la Tierra. Y a distancia vamos a tener, por contacto, vamos a tener el rozamiento. El rozamiento es una fuerza que, por ejemplo, cuando intentamos deslizar, nos frena, porque roza el suelo nos roza el suelo contra la superficie. La otra que tenemos es las fuerzas elásticas, cuando estiro una cuerda y luego vuelve al sitio. La fuerza normal, que es que todo objeto que está apoyado tiene una fuerza que hace que no se caiga. Y la tensión, que es cuando estiro una cuerda o una goma. Vale, esas son las interacciones. Las interacciones siempre las veremos en forma de fuerzas. Y una fuerza siempre son dos acciones. Imaginaros, siempre es del objeto A sobre el B y del B sobre el A. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, la Tierra me atrae a mí, pero yo también atraigo a la Tierra, aunque en menor medida. Si esto, ¿cómo lo podéis ver? Muy fácil. Si os ponéis contra la pared y apretáis los brazos muy fuerte contra ellos, veréis que os vais para atrás, porque vosotros estáis haciendo una fuerza contra la pared, pero la pared también está haciendo una fuerza contra vosotros. Para clasificar las fuerzas vamos a ver la intensidad. La intensidad, que es cuánto, qué fuerza, qué cantidad de fuerza hago, y que se va a medir siempre en newtons, ¿vale? Por la letra N. Vamos a ver los objetos. Por ejemplo, una fuerza magnética. Yo, por mucho que coja los imanes de antes, yo si las pongo cerca del lápiz, no lo van a atraer, porque la fuerza magnética solo actúa sobre objetos que tengan cargas. La carga eléctrica solo sobre cuerpos que tengan cargas positivas o negativas. El peso solo sobre cosas que tengan masa. Y, por último, el alcance. Por ejemplo, yo los dos imanes estos, si los tengo cerquita, se atraen, pero si logro separarlos, si los logro separar y poner a más distancia, el alcance ya no llega. ¿Lo veis? Ahí no hay fuerza de alcance. Aunque quite el lápiz, no eso. Tendría que acercarlo y es a la distancia a la que se lograrían. Ahí veis que ya se atraen, ¿no?
Ya se atraen unos a otros. ¿Vale? Bueno, las fuerzas las vamos a tener escalares y vectoriales. Escalares es cuando no dependen de la orientación. Por ejemplo, mi peso, mi masa va a ser la misma, yo esté de pie o esté tumbada, haciendo el pino o como esté. Mi masa no cambia. Y vectoriales son las que dependen de la dirección. Por ejemplo, si yo me pongo a caminar, no es lo mismo que camine hacia adelante, que hacia atrás, que hacia la izquierda, que hacia la derecha. El resultado es que acabo en una situación o en una posición distinta. Vale, entonces estas son las cosas que tenéis que tener un poquito claros. ¿Qué es el equilibrio? Que para romper un equilibrio tenemos que hacer una interacción, los tipos de interacción, que las interacciones las vemos en la naturaleza mediante fuerzas que siempre actúan de dos en dos, de un cuerpo sobre otro y sobre el otro sobre el uno, y que esas fuerzas pueden ser, o esas magnitudes pueden ser escalares o vectoriales.